de un texto del arquitecto japonés Sou Fujimoto, un texto que se llama Futuro Primitivo, y hace una serie de reflexiones en relación a los modos de habitar contemporáneos, y hace una metáfora, y hace una serie de metáforas que nos pareció interesante tomar como punto de partida para entender un poco las tipologías de vivienda contemporáneas. Sou Fujimoto dice que el nido y la cueva, estos son, vamos a extraer algunos fragmentos así textuales, tal cual los describe Fujimoto, porque nos pareció interesante que fueran disparadores para la reflexión, y de hecho yo hago una serie de asociaciones libres en la clase que vamos a dar hoy, derivadas de las reflexiones precisamente de Sou Fujimoto. Él dice que el nido y la cueva son formas primordiales de la arquitectura, aunque en algún sentido sean antitéticas. Antitética significa opuestas, ¿no es cierto? Él dice que, por ejemplo, el nido es un lugar funcional, ¿no? Está configurado de forma acogedora en beneficio de sus residentes, ya sean personas o animales. Es decir, la forma y la función tienen una relación unívoca en el concepto de nido. Esa idea, en la historia de la arquitectura, se ha manifestado sobre todo a partir de la idea del hogar burgués, ¿no? La familia burguesa, la familia tradicional, donde hay en la casa una secuencia de espacios funcionales donde cada uno cumple precisamente un rol definido, tiene un rol jerárquico y a su vez un rol funcional y tipológico. Fíjense qué interesante este corte de una casa burguesa del siglo XIX, cómo está como perfectamente identificado lo que es cada cosa, ¿no? Es el gran nido, ¿no es cierto?, donde la forma tiene que ver con su función específica y inclusive su ubicación en el espacio. Sala de visitas, sala de estar, dormitorio infantil, dormitorio de servicio, dormitorio principal, comedor, cocina. Esta como subdivisión funcional, relación, lugar, y función, espacio y función, de alguna manera está incorporada desde la educación y inclusive hasta desde los juegos infantiles, ¿no? Es curioso cómo esa imagen de la casa burguesa tradicional, donde cada espacio tiene una función específica, se replica, bueno, en la famosa casita de Barbie, ¿no? O las casitas de muñecas en general, donde es notable la autonomía de cada espacio, uno de otro, y cómo cada uno adopta un rol y una función específica, ¿no? Si uno hace alguna asociación libre de estos conceptos, Louis Sullivan, un pionero de la modernidad, dijo esta frase que fue muy influyente en la historia de la arquitectura de los años subsiguientes, ¿no? Dice: la forma sigue a la función. Es esta idea, ¿no? Es decir, la forma de un objeto, de una cosa, está condicionada y definida por la función que cumple. Esa idea es una idea que tiñó, digamos, la primera mitad del siglo XX, bueno, tuvo una enorme influencia hasta la actualidad, donde la forma de la arquitectura está íntimamente relacionada con determinados usos previstos. Eso llegó a un extremo, digamos, de alguna manera de estudio e investigación, a partir de un libro que quizás ustedes todavía no conozcan, pero que es el libro de consulta de todos los arquitectos, que se llama El arte de proyectar la arquitectura, de Ernst Neufeld, fíjense, del año 1936, donde, bajo este paradigma, la forma sigue la función, midió todas lo que se les ocurra, porque estas son 2 páginas, pero está medido desde la longitud de un tornillo hasta, no sé, un transatlántico, pero tomó medidas teniendo en cuenta precisamente para encontrar los lugares funcionales, porque las dimensiones están relacionadas a comportamientos y a movimientos humanos. Pero siempre
eso fue muy notable, las dimensiones que tomaba Neufert eran las mínimas. Nunca habló de dimensiones máximas, porque estas mismas actividades las puedo cumplir. O sea, hay una potencia que es interesante decir, bueno, hay límites para lo mínimo en la función, ¿no? Pero no hay límites para lo máximo. Es decir, de hecho, Versalles es una casa también, ¿no? Y los espacios, si bien uno puede cumplir las funciones, no son las dimensiones mínimas, sino que son otras dimensiones. Pero en el funcionalismo, con esta idea, la forma sigue a la función, es muy interesante porque habría que agregarle otras palabras, ¿no? La forma sigue a la función en sus dimensiones mínimas, que eso es lo que pasó en los años subsiguientes. Esa idea de la forma sigue a la función de la casa guante, prácticamente, donde la forma de la arquitectura sigue perfectamente las dimensiones mínimas necesarias para una función, es tomado, por supuesto, después por la arquitectura inmobiliaria, ¿no? La arquitectura especulativa. Entonces, ¿cuál es la dimensión mínima que puedo hacer para cumplir una determinada función? Y fíjense que precisamente este ejemplo, las dimensiones de las cosas, si bien esto es más chico todavía que las dimensiones permitidas en Argentina, esto creo que es de España, pero fíjense cómo el equipamiento, o sea, las camas, las mesas, las sillas, entran precisamente casi como los dedos del guante, ¿no? Donde no hay espacio para otra cosa. Entonces, la arquitectura pasa a ser precisamente una serie de compartimentos donde mínimamente se pueden cumplir las funciones permitidas por el equipo y el espacio que dejan entre sí. A su vez, si lo vemos, sería bueno compararla con aquella imagen de la casa burguesa de principios del siglo XIX. Hay como una miniaturización de esos mismos espacios que en la casa burguesa tenían otras dimensiones y otras jerarquías, ¿no? Porque hay como una secuencia que tiene que ver con un ritual en la vida, ingresar por una zona social, seguir hacia una zona íntima, por supuesto el dormitorio principal al fondo, los servicios de una determinada manera, pero cada espacio cumple su función íntimamente y no hay mucho margen para la variación, ¿no? Porque por sus dimensiones y por las características del equipamiento y por la posición que tiene cada uno de los espacios en relación a la planta en general, es muy difícil generar otro tipo de modificación. Bueno, eso lo podemos observar en muchos ejemplos, y si vemos los catálogos de departamentos en venta, de arquitectura inmobiliaria, todos tienen que ver con esta idea de la casa guante, la idea de dormitorio, la idea de estar, la idea de comedor, distribuidos de una determinada manera, como una miniaturización de la casa burguesa, pero sin las dimensiones que le daban sustento a esa especialización espacial, ¿no? William Fleming dice una frase que a mí me resulta muy interesante, que dice, ¿qué es lo único? Es como una paradoja, ¿no? ¿Qué es lo único permanente? El cambio. ¿Y a qué cambio se refiere? Bueno, los cambios sociales, los cambios económicos, los cambios nuestros propios, los cambios... ¿Por qué? Sí. Una cosita creo que es importante también en relación a la planta que mostraba recién, si volvés a la imagen, también hay como, yo pondría como una imagen también, o que los chicos se imaginen el tipo de familia que vive en esa casa, ¿no? Porque... Exacto. O sea, alguna vez has mostrado un teórico vos con la familia de los Simpsons, ¿no? O sea, como esa familia tipo también, ¿no? Exactamente, a eso me quería referir, justamente la imagen posterior tiene que ver con eso, que en realidad hoy estamos atravesados, siempre lo estuvimos, pero hasta un momento la vivienda era como un guante de un modelo estereotipado de familia, que era la llamada familia tipo, ¿no? Que es una familia que se deconstruyó por lo menos a nivel de aceptación social en los últimos años, y los modelos familiares se multiplicaron
y los modelos de cohabitación se han multiplicado. Es decir, aquella familia que, como dice Agustín, es cierto, y para esas tipologías tiene que ver con la familia tipo, el matrimonio, los hijos y determinados rituales, eso cambia, y precisamente la idea de que también nos sucede en nuestras propias vidas, porque, a ver, es cierto que han cambiado los modelos familiares y sacamos una fotografía de la realidad, pero si lo vemos en el sentido del tiempo, todos nosotros y nuestros modelos familiares van cambiando a través del tiempo, porque no es lo mismo cuando uno recién forma una pareja, o no, o vive solo, pero más adelante si tiene hijos, después los hijos se van, o vienen o cambian, o sea, es como que esa idea estereotipada, esa fotografía de la casa que tiene que ver con esa casa guante, realmente es una visión parcial de la cosa, porque en definitiva todos nosotros, ¿no? Ahorita yo, los que ya tenemos el nido vacío o los que hemos cambiado nuestras condiciones de vida, nuestras casas se han ido modificando con el tiempo. Y hay otra cosa, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, cómo las casas debieron adaptarse a nuevas realidades. Los cambios tecnológicos han producido cambios en nuestras casas, es decir, el hecho de necesitar espacios para trabajar, como el lugar donde estoy yo, que en algún momento fue un dormitorio, o distintos equipamientos que vamos necesitando al correr de nuestra vida y demás, hacen que aquella casa de las dimensiones mínimas, donde la forma sigue la función, yo me preguntaría, ¿la forma sigue a qué función? ¿A cuál función? ¿En qué momento? En ese sentido, Sou Fujimoto hace una reflexión muy interesante, dice, oponiéndose al nido como lugar funcional, ¿no? Dice, por el contrario, la cueva existe autónomamente. No es una construcción humana, sino un lugar que surge a partir de un fenómeno natural, con independencia de las necesidades o conveniencia de los que los habitan. La cueva, bueno, un espacio que ya existía, ¿no? Entonces él dice, aún así es incuestionable la idoneidad de la cueva. En una cueva hay superficies cóncavas y convexas, imprevisibles expansiones y contracciones. Es decir, más allá de que no haya sido diseñado específicamente para un hombre, para una familia tipo, para un grupo social, es un espacio que el hombre puede utilizar. ¿Por qué? Porque tiene superficies cóncavas, convexas, expansiones y contracciones. Dice, al entrar en una cueva, la humanidad puede redescubrir formas de vida a partir de esos rasgos geológicos y gradualmente empieza a asimilar sus vidas a esa geomorfología. Empieza esa relación empática entre el hombre y el espacio, ¿no es cierto? Las depresiones de la caverna parecen apropiadas para dormir, su altura es adecuada para comer, o los recovecos pueden ser pequeños recintos de intimidad. Es decir, que el hombre coloniza el espacio y lo va organizando en función de sus necesidades. En ese sentido, Sou Fujimoto hace una experiencia, en realidad hace varias experiencias, pero la primera que hace en relación a este texto es una experiencia con una cueva artificial, de alguna manera, de la cueva a partir de, a lo mejor lo conocen ustedes este ejemplo, que es a través de una serie de tirantes de madera apilados, dejando un espacio en el interior y generando una serie de oquedades y relieves. Él quiere demostrar cómo el hombre puede apropiarse y generar espacios habitables a partir de lo dado, ¿no? de un espacio que ya existía. Acá está Sou Fujimoto, de alguna manera, verificando in situ su idea. Yo siempre quiero aclararles, ustedes recién comienzan, que hay mucha arquitectura experimental que hay que tomarla como eso, ¿no? Son disparadores, son experiencias para que uno piense, ¿no? Ayudan a entender fenómenos que luego se van a ir adaptando y van a ir modificándose con el tiempo. Se dice que todas estas casas arquetípicas o estas construcciones arquetípicas son como caricaturas de lo que va a suceder después, ¿no? Pero lo que es una caricatura es
las facciones exageradas de una persona para identificarla de otra manera. Bueno, de alguna manera esto exacerba determinadas condiciones en estas casas, precisamente porque son de vanguardia. Bueno, este es ese objeto que hoy está en un parque en Japón, que en definitiva es una experiencia de Shou Fujimoto en relación a su teoría de la caverna. Yo a partir de eso me puse a pensar que en realidad, antes del funcionalismo, antes de la idea de que la forma siguiera la función, el hombre ya había construido una serie de espacios para vivir, donde en realidad no había una especialización de los lugares, sino que todo se producía alrededor de algún hecho singular, por ejemplo en este caso el fuego, pero esta idea de que eran como, digamos, como cavernas construidas precisamente como un cobijo, pero que el hombre los iba colonizando, la iba armando de distintas maneras en función de sus propias necesidades, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá hay 3 ejemplos. En este caso hay una división en 3 áreas que es como una gradación de intimidad, ¿no? Una zona más social hasta una zona más íntima. Y una cosa muy curiosa, en las 3 casas la división por género, ¿no? Fíjense que estaba la zona del hombre, la zona de la mujer. En este caso también la zona de la mujer, la zona del hombre, y luego una serie de situaciones jerárquicas, pero que en todos los casos, por ejemplo, en este caso alrededor del fuego y por supuesto en este caso alrededor del alimento. Pero las situaciones iban, digamos, el hombre iba colonizando el lugar en función de el espacio, no estaba dividido en compartimentos funcionales estrictos, como en el caso de esa vivienda moderna, la cual nos referimos. Bueno, en nuestra geografía, eso, para no, lo que veíamos eran viviendas turcas, viviendas otomanas, con similares características se construye el clásico rancho, ¿no? Es como una habitación, digamos, que tiene equipamiento, es muy interesante en el rancho, se cuelga mucho de las paredes, se utilizaba mucho la idea y también por fuera, ¿no? Se colgaban los utensilios y demás, era una idea de que estuvieras rodeado por el hecho funcional, digamos, por las posibilidades, los posibilitantes funcionales, y vos cumplías tus actividades, ¿no es cierto?, autónomamente a una jerarquía funcional en un espacio único e integrado. Esta idea creo que es interesante, esta idea de la indeterminación funcional, ¿no? Donde las cosas no tienen que necesariamente ser la forma sigue la función, sino que la forma puede ser autónoma de la función, y el hombre, en su devenir, en sus cambios, le va incorporando esos usos, ¿no? La Casa Chorizo es un maravilloso ejemplo, cuando, bueno, le llamó la atención tanto a Le Corbusier cuando vino la primera vez a Argentina, como a Norman Foster, que precisamente hizo un edificio en Buenos Aires que de alguna manera hace eco de la idea de la Casa Chorizo. ¿Cuál era la idea de la Casa Chorizo? Bueno, todos ustedes la conocerán, son las casas clásicas de todos los pueblos del interior. Pero la Casa Chorizo tenía una particularidad. Esto es la planta baja, esta es la planta alta, pero lo que tenía interesante era que había una sucesión de habitaciones casi sin jerarquía. La única cosa que uno tenía como pista de qué es lo que iba a hacer esa casa era la ubicación de los servicios, que por lo general, por una cuestión sanitaria, estaban al fondo y ventilados, ¿no? Era la cocina en este punto y en este el excusado, que se llama. Bueno, acá está bastante cerca de la casa. Yo recuerdo Casa Chorizo que he conocido en mi infancia. Soy historia viva, yo conocí Casas Chorizo originales, donde el baño inclusive estaba en el patio, ¿no? Casa de mis abuelos, al principio. Y fíjense que cada uno de esos espacios se suceden, pero no hay una designación. ¿Cuál es el dormitorio? ¿Cuál es el estar? ¿Cuál es el comedor? Por lo general podía decirse que el comedor era esta, la última de las habitaciones. Podía decirse que a lo mejor había una recepción al lado del zaguán, pero no necesariamente, porque dependía de la cantidad de hijos, las configuraciones familiares, inclusive eran familias extensas. No era solamente la familia tipo, con papá, mamá, nene, nena, sino que muchas veces había tíos, parientes, abuelas.
estaba siempre la famosa criada en la casa, que nunca se sabía bien de dónde, me parece que el nono ahí había metido la pata y había traído a vivir a la criada a la casa. Pero más allá de eso, estoy contando la historia de mi vida, más allá de eso, creo que es interesante como tipología esta idea de la indeterminación. Tengo un paquete de servicios que le abastece, que le da, esto es insolayable, la cocina y el baño como un hecho físico, con sus cañerías, con sus ventilaciones, con su agua, con sus particularidades, es como algo rígido, fijo, que tiene una ubicación inmutable y su uso es muy difícil de modificar. No hay muchas posibilidades de hacer modificaciones funcionales del baño o de la cocina. Pero sí, cada una de estas habitaciones podría eventualmente cumplir distintos roles. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo que encontré, pero si buscan remodelaciones de casas chorizo en internet van a encontrar cómo esas casas fueron adaptadas a distintos usos, precisamente por la enorme flexibilidad de la casa, esta idea de habitaciones en torno a patios. Fíjense en este caso cómo la sucesión de lugares, ¿no? Eso que tiene el borde de la casa chorizo, ¿no es cierto? Cómo permite que haya una serie de usos, uno atrás del otro, pero sin una determinación específica, ¿no? Una casa con una altísima eficiencia tipológica para esta cosa que es lo único permanente, que es el cambio, ¿no? Acá como ejemplo tomé este edificio porque me encanta, es un edificio de Auguste Perret. Auguste Perret fue uno de los primeros, de los pioneros en el uso del hormigón armado en la construcción. De hecho, Le Corbusier estudia en el estudio con Auguste Perret un tiempo en París. Y aparte de ser un edificio hermoso, de alguna manera es el ejemplo del típico departamento francés, ¿no? Donde se produce esta neutralidad tipológica. Fíjense ustedes cómo hay una serie de habitaciones que están rodeadas por otras, ¿no? Acá hay como un anillo de cosas que hay círculos, bueno, lo vamos a poner así. En este caso está la cocina, el baño, una circulación y espacios de guardado, ¿no? Todo lo demás es abierto e intercambiable. ¿Por qué? Por el hecho de tener esta circulación, vos desde la cocina podría eventualmente estar el comedor acá o acá, porque vos podrías circular, inclusive para ir al baño también podrías ir por acá, o sea, cada una de estas habitaciones puede ser distintas cosas. Es el clásico departamento parisino, ese que vemos típico de las películas, que se ve con edificios con mansardas y demás, donde hay precisamente, esto ya es una evolución, pero siempre hay una serie de habitaciones una tras de la otra, con una especie de mochila de servicios, circulación y espacios de guardado que posibilitan precisamente esa flexibilidad. También es mi interés de a poco que se vayan entrando en las maravillas de la cultura, de la historia de la cultura arquitectónica, ¿no? Así es el hermoso edificio de Perret, en las antípodas, digamos, de lo tecnológico, esa cosa hiperurbana que tenía el edificio parisino. Están estos edificios, maravillosas casas suburbanas entre otros, de California, digamos, en este caso el arquitecto Richard Neutra, que hace la Haley Residence en un año muy importante para la historia de la humanidad, porque nací yo ahí, como es, y arma esta maravillosa casa con ese maravilloso Porsche puesto en el hall, con una pureza de líneas y una claridad tecnológica realmente que bueno, es Richard Neutra, ¿no? Quizás uno de los arquitectos más importantes de la posguerra norteamericana. Pero bueno, fíjense lo que es la planta de la casa, ¿no? Cocina, bueno, se entra por acá estaba el Porsche, ¿no? Se entra por allá, está mira, al revés, se entra por acá, hay una especie de hall, un baño, la cocina y una serie de habitaciones que se alinean y se abren sin ninguna limitación hacia el espacio exterior. Fíjense, nuevamente con ese código de color están los baños, están los espacios de guardado,
y están las circulaciones. Fíjense que ahí se arma como una especie de pastilla o una mochila de servicios, ingresa por este lado, pero eso permite que hacia este sector se abra un espacio totalmente continuo y con posibilidades de flexibilizarse y dividirse y adaptarse a distintas funciones con el correr del tiempo. A mí me gustaría que ustedes hagan un esfuerzo mental de ver estos ejemplos en relación a aquellos de las viviendas segmentadas y divididas en locales especializados. Un cuarto para el comedor, un cuarto para el baño, un cuarto para el dormitorio de los chicos, un cuarto para el dormitorio de los padres, todos separados por paredes y puertas, que son los departamentos clásicos que conocemos, son la mayoría de las casas que habitamos. Pero que con el tiempo nos hemos dado cuenta que son ineficaces para poder admitir todas las variaciones que están existiendo, no solamente familiares, como vimos en la imagen, sino cómo cambian nuestras propias vidas. Miren esta casa, podríamos decir que acá a la derecha estaría la mochila esa de servicios, y a la izquierda todos estos espacios empiezan a integrarse y a unirse. Fíjense esa voluntad de unión, que acá hay un dormitorio, pero está sutilmente separado por un panel que ni siquiera llega a la pared para mantener la continuidad espacial de ese volumen del que hablábamos, donde hay una secuencia de habitaciones totalmente integradas, una detrás de la otra. Yo lo que quisiera aclarar que acá también el concepto de cueva, ¿no? Esa idea de las oquedades y superficies de apoyo que posibilitan las distintas funciones. Es muy interesante en este caso particularmente cómo los muebles forman parte de la arquitectura y se relacionan con las distintas envolventes, precisamente como espacios de apoyo de distinta altura que permiten las funciones, ¿no? Fíjense si la idea de la caverna no es fantástica, cómo está replicada en este punto a partir de este enorme espacio longitudinal, abastecido por servicios, por la mochila, en este caso que aparece a la izquierda, ¿no es cierto? Y ese espacio continuo, fíjense acá inclusive hay una puerta plegadiza, un dispositivo que permite dividirlo, podría haber otros dispositivos, entonces uno podría de alguna manera transformar esta tipología en el correr del tiempo de las familias y precisamente para admitir distintos modelos de cohabitación. Bueno, como quería decirles, una tecnología muy interesante, de una arquitectura leve, que de alguna manera trabaja con elementos prefabricados, propios de, bueno, ya algún día vamos a hacer una clase de las case study houses, que fueron unas experiencias sobre la vivienda enormemente influyentes para la historia de la arquitectura, no solamente norteamericana, sino mundial. Pero fíjense cómo las paredes, cómo todo está... ahí están las oquedades, los volúmenes, eso que lo veíamos acostado a Son Fujimoto, que eran trozos de leño macizos. Fíjense que acá eso se transforma en un asiento, en una chimenea, en un espacio de guardado, en una superficie de apoyo en la cocina. ¿Qué significa? Que la cueva, de alguna manera, es ese espacio habitado y que puede ser habitado de maneras diferenciadas. No sé si lo conocen a este. ¿Saben quién es? ¿Quién es este? A ver. Uno que lo diga, vamos. Alguien lo tiene que saber quién es. Andy Warhol. Muy bien, muy bien. Andy Warhol, un artista norteamericano, de alguna manera el pionero del pop art, dijo una frase que es muy interesante porque habla un poco de lo que estamos diciendo, ¿no? Que lo que importa es el espacio, el vacío, y no tanto los límites. Él, en los años 60, es pionero en lo que se llamó el loft, ¿no? El loft, que esto era la Silver House, que era un espacio de trabajo y happenings y demás, donde estaban desde los Rolling Stones hasta, qué sé yo, David Bowie, bueno, todo el mundo generando arte en los años 60, una usina del arte pop. Él inventa una tipología que se llama el loft. Y el loft es interesante por lo que significa loft. La palabra loft en inglés significa desván o depósito.
¿A qué se refería? No solamente el desván y depósito de una propiedad, sino los depósitos que existían en las ciudades, ¿no? Los grandes galpones, que eran como grandes cuevas a colonizar, ¿no? Miren esta imagen, ¿no? Cuando uno ve el espacio hallado, ¿no? Fíjense lo que decía Fujimoto de la cueva. Qué interesante cuando uno lo ve. Acá tengo un galpón que es un loft, y cómo las actividades empiezan a darse de acuerdo, bueno, generando superficies de apoyo, oquedades, lugares, espacios de distinta naturaleza. Aquí está lo que decía Warhol, ¿no? Lo más importante es el vacío. Fíjense, aquí está lo hallado, lo encontrado. Bueno, el espíritu de Güemes de alguna manera tiene que ver con eso también, ¿no? Esto es lo que encontré, esta es mi cueva, ¿no? Y a partir de eso empiezo a trabajar y le agrego elementos que le dan a la cueva una entidad funcional más eficiente, o por lo menos adaptada a lo que desea ese grupo familiar en ese momento. Fíjense en este caso, una escalera que arma un entrepiso, bueno, una cocina, la hermosa esta chimenea creo que es de Saarinen, no sé, este diseño. Pero fíjense, ¿no? Cómo esta idea de cueva, entrecierren los ojos e imagínense el espacio que veíamos al principio de Fujimoto, donde van apareciendo una serie de elementos que en realidad son distintos planos de apoyo, lugares de guardado y demás, que van configurando el espacio, pero sin esa cosa estereotipada y especializada de la casa burguesa o de la casa de Barbie, ¿no? Con la cama con el voladito, con el respaldar, con el pie de cama, la silla con un determinado estereotipo de comedor, ¿no es cierto? Es decir, estos lugares de alguna manera intentan ser el reflejo de otros modos de vida más contemporáneos. Miren, en este caso, bueno, la incorporación de la bicicleta como medio de transporte, pero esto nunca se le ocurriría que usen una bicicleta dentro de una casa burguesa, o por ahí la integración espacial de una zona íntima con una zona pública. Fíjense la relación con la luz y con el aire. Para un espacio como este podría ser un hermoso atelier para artistas. Me hace acordar un poco que ustedes las han estado analizando, los espacios de la casa de los Ames, ¿no? Pero bueno, de nuevo, ahí hay como huellas de la caverna, ¿no? Del espacio hallado, de lo que había, del galpón, del loft, del depósito, y cómo van apareciendo distintos usos en su interior. Estos ensayos, en la historia de la arquitectura hubo muchos ensayos en relación al espacio, ¿no? A cómo producir cambios, cómo modificar el espacio, cómo hacer una arquitectura adaptable. Esto es una discusión que no es nada nueva, ¿no? Es muy curiosa porque son cosas que pasaron hace casi 100 años y las estamos discutiendo hoy como si fuera la gran novedad, ¿no? Pero en realidad, miren esta casa de Gerrit Ritter, pionero de la modernidad, y Trude Schroeder, que es la dueña la que le encarga la casa precisamente a Rietveld. Arman esta casa que más allá de su estética, que tiene que ver con el neoplasticismo, ya lo van a estudiar en la facultad, que es un momento de la historia del arte y de la pintura, tiene que ver con esta idea, ¿no? Fíjense, acá hay una planta de la casa donde está dividida como en sectores más o menos, digamos, limitados. Por ejemplo, una escalera con un hall, ahí se va a una zona, bueno, es gracioso porque ya le van dando funciones que pueden ser una cosa a la otra: trabajo o dormir, piano o dormir, estar y desayunar, otro dormitorio en este punto, qué sé yo. Lo que tiene interesante es esto, ¿no? Fíjense, todo ese espacio, a través de una serie de dispositivos y elementos que se corren, se puede transformar en uno solo, ¿no? En un solo lugar. Esa era la aspiración absoluta de este arquitecto y su comitente. Yo quiero una casa que se pueda transformar y pueda llegar a ser un solo espacio. Y fíjense que acá está la casa, digamos, vacía, y la casa con todos los tabiques desplegados, y cómo de alguna manera acá se replica una vivienda de locales, de distintas habitaciones,
y aquí se transforma en un espacio único. Pero si lo vemos en detalle, ¿qué es lo que posibilita eso? Hay determinados elementos fijos o rígidos o duros que tienen que estar. En este caso, Rickenbacker, la estrategia es colocar los servicios en la periferia, lo mismo estratégicos lugares de guardado y una circulación en la parte central. Eso permite de alguna manera esta posibilidad de integración en uno. Vayan fijándose que siempre en la circulación, los espacios de guardado y los servicios son los elementos que ordenan estas tipologías. Aquí está una foto de la época de ese, no sé si será de la época, pero es de la casa, como es, ahí está ese mismo espacio, cómo se modifica al, digamos, al correrse todos los tabiques, todos esos tabiques móviles que hay alrededor de esa escalera central que veíamos. Aquí está el lugar de guardado, bueno, el otro, etc. Me encantan estas fotos, ¿no? Fíjense cómo la idea de la caverna, esta casa es increíble, la cantidad de recursos que utiliza Gary Rickenbacker, que a su vez no solamente era arquitecto, sino un enorme diseñador de muebles y de equipamiento, llena la casa de distintas superficies a distintos niveles, ¿no? Escaleras, situaciones de apoyo, repisas a distintas alturas, lugares de guardado, ¿no? Es como realmente como una caverna, como un espacio hallado, donde el mueble, el mobiliario, está integrado a la arquitectura, o la arquitectura te posibilita por sus propias irregularidades, lo pongo entre comillas, distintas configuraciones funcionales, incluyendo los equipamientos. Fíjense, este era uno de esos espacios de guardado que yo había mostrado en las imágenes, que es casi una torrecita que no llega hasta el techo, pero forma parte de esta idea de integralidad espacial. Acá aparece este señor fumando el habano. ¿Lo conocen este señor? A ver, ¿alguien puede arriesgar el nombre? ¿Y esa frase quién es? A ver. Hola. Uno. Arriesguen quién es. Mías, dice Luis Miguel Hernández. Decilo en voz alta. Que este micrófono anda mal. Ah, bueno, ese es para la música electrónica. Bueno, sí, claro, está muy bien. Es Mies van der Rohe, otro de los que se van a tener que ir acostumbrando a sus... es parte de los dioses del Olimpo de la arquitectura. Es muy linda esta frase, ¿no? Que habla de menos es más, es decir, ¿cómo puedo lograr la mayor cantidad de objetivos de la arquitectura con la menor cantidad de recursos y de elementos? Él se refiere a una contención, de alguna manera, en los elementos arquitectónicos y llevar las cosas a su esencia. Ya todos van a conocer y la van a estudiar, y seguramente van a seguir estudiando la casa Farnsworth, ¿no? Que lleva al límite esta idea de lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo que puedo tener para hacer una casa? Bueno, es un piso y un techo, ¿no? Ese piso y ese techo me definen un espacio donde yo puedo cumplir mis actividades, ¿no? Es llevar a lo mínimo. Si lo vemos en una axonométrica, la casa está constituida como por dos cuerpos. Uno es la caja esa que veíamos en la fotografía de recién, que es esta, y una terraza. Pero lo que yo me quería referir es a la casa. Si ustedes ven, es como un prisma de vidrio que tiene en el medio como un pequeño volumen. Si lo vemos en planta, aquí está la casa, ¿no es cierto? Este es el rectángulo de vidrio, esta es la terraza. Bueno, tiene como un alero acá adelante de la casa, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante, fíjense, hay un espacio vacío, que lo único que tiene en el medio es una caja de servicios y de guardado. Ni siquiera hay una definición de las circulaciones en esta casa. Lo que hay es una cocina que da hacia ese lado, una cocina desde acá, ya van a ver una foto. Hay un par de baños y un mueble de guardado que aloja también una chimenea. Las funciones se dan alrededor de ese bloque, que solamente uno puede intuir cómo funciona esa casa por el equipamiento, el exquisito equipamiento que le pone Mies van der Rohe. Pero eso no significa que una casa de estas características no pueda ser utilizada de otra manera, ¿no? Es decir,
si yo tengo esto que posibilite, esta cocina puede funcionar para este lado o este lado. En este caso el comedor está para este lado, pero podría estar para este lado. Acá hay un baño que podría funcionar para este lado, un dormitorio, pero también para este lado. Y este lugar de guardado podría lo mismo, ¿no? Es decir, es la indeterminación espacial. Es esta idea en que la forma no sigue a la función. La forma es autónoma de la función, y la función es lo que el hombre hace con ese espacio dado. La caverna, ¿no? Fíjense, acá está estos espacios continuos, como les decía. Uno entiende más o menos de cómo funcionaría esta casa por el equipamiento. Acá se abrió un comedor, acá un living, este es el espacio de guardado que yo les decía, el volumen que del otro lado tiene la cocina y los baños en la punta. Pero bueno, si uno lo ve, acá está la cocina, ¿no es cierto? Fíjense que forma parte de ese volumen central y hay cosas que suceden para ese lado, para este lado, pero en definitiva es la caverna, ¿no? Es el espacio hallado, es el espacio absolutamente transformable por el usuario. Más acá en el tiempo, año 93, Lacaton y Basal, quiero decirles, son los últimos ganadores de lo que es el Oscar de la arquitectura, por ese premio máximo de la arquitectura, que es el premio Pritzker. Tiene una colección de obras muy interesantes, muchas de ellas como esta, digamos, construidas con muy bajos recursos, pero con ideas absolutamente pertinentes e innovadoras, y con un uso y un aprovechamiento del espacio, de esta idea, ¿no?, de proveer espacios para que la gente se apropie, que uno lo puede reconocer en la arquitectura de vivienda de toda su trayectoria, ¿no? Esta casa es quizás una heredera de la casa de Mies van der Rohe. Tiene un corte que es interesante porque tiene una vivienda como de 2 plantas en este punto, y acá un gran espacio de doble altura, casi con una idea de un invernadero. Esto es un toldo, ¿no es cierto? Y es un espacio de doble altura translúcido. La planta de la casa en sus 2 niveles tiene los servicios, esta es planta baja, esta es planta alta, la circulación vertical, la escalera y un espacio de guardado. Eso es todo lo que limita, no tiene otros muros interiores, sino los que, vuelvo a insistir, son espacios duros, eso no los puedo cambiar, no los puedo modificar, porque una escalera en una casa es una cosa inamovible en general. Un baño también, porque tiene cañerías, porque tiene ventilación en la cocina, porque tiene gas, o sea, esas cosas no las puedo mover. Entonces, no puedo generar modificaciones de esos espacios. Entonces, esos espacios son los que sirven para modificar a los demás, ¿no? En su ubicación, si los ubico estratégicamente, voy a poder lograr que la vivienda pueda ser transformada de distintas formas. Es innegable, por supuesto, la influencia de Mies van der Rohe, cómo pone la cocina en relación a este paso, cómo divide. Fíjense, acá dice garage, pero si lo cierro, el garage forma parte de la vivienda, ¿no? Un poco lo que decíamos con los profes, el garage de esta casa, que le decimos que va a tener un auto, pero podría formar parte también de la interioridad de la casa, y cuando no esté el auto pueda servir para otra cosa, ¿no? El espacio es uno solo, es lo que dice Andy Warhol, ¿no? El lujo es el espacio. Entonces, no solamente estos espacios, valga la redundancia, pueden ser modificables, intercambiables, sino también ese enorme espacio intermedio, casi como una galería abierta, es casi como un hallazgo tipológico, una cosa nueva en la tipología, porque no es ni galería, termina siendo este lugar, ¿no? Un lugar de un encanto, una luz, y fíjense que prácticamente afuera, adentro, hay comedores, hay muebles, o sea, esta idea de una mirada diferente y de un uso diferente de los espacios, ¿no? Acá está la casa sin equiparse, y todos estos dispositivos, puertas, portones, esto es lo que dice la planta del garage, pero fíjense que de garage no tiene nada. Eventualmente puedo poner el auto, pero hay espacios, ¿no? Hay espacios de uso. Acá está, por acá, este es el baño, el baño. Miren acá el paso de la cocina miesiana, esa que decíamos, la cocina de Mies van der Rohe, parecida. Está como una cocina pasillo que me ayuda a vincular un espacio funcional de aquel lado y otro de este otro lado. Bueno, finalmente les quería mostrar
esta última casa, que me parece que es muy interesante, muy reveladora en términos de tipología y en el sentido que estoy hablando, esta idea de la caverna, esta idea de la cueva, esta idea del espacio hallado. La casa de Morro no Querosene, de un arquitecto brasilero, Álvaro Pintoni, es una casa del 2005, que tiene una particularidad, está organizada casi como una división muy clara entre espacios que se llaman servidos y espacios de servicio, ¿no? Hay una mochila de espacios de servicio que está de alguna manera reflejada en este volumen, y los espacios servidos, ese maravilloso espacio, generoso espacio, a la idea de Andy Warhol, ¿no? El espacio no vale nada, pero es lo más lujoso, es lo más interesante que uno puede tener en una vivienda, ¿no? La casa se desarrolla, este es un corte en 3 niveles, ¿no? Este es el nivel 0, el nivel de ingresos. En el nivel superior hay un entrepiso, está acá, y en el otro piso hay otro entrepiso acá. Fíjense que al haber un entrepiso acá, todo el espacio interior fluye y uno puede desde este punto de vista verlo a los 3 niveles desde la planta baja, ¿no? Pero quiero que vean las plantas. Esta es la planta baja, este es el primer piso y este es el segundo piso. Fíjense, la planta baja es todo el espacio disponible. En el primer piso tengo esta lengua de entrepiso hacia este lado, y en el otro piso la lengua de entrepiso en el otro lado. Todo esto es posibilitado por cocinas, baños, lavadero, baños también aquí en el medio y baños aquí en el medio. Fíjense, estratégicamente puestos para lograr situaciones de privacidad y diferenciación de usos. Miren la circulación de la casa. La circulación de la casa se comprime en esta escalera, una escalera que está contra uno de los bordes y que posibilita el acceso a los distintos entrepisos y a los distintos lugares. Tiene un par de espacios especializados que son como unos pequeños dormitorios con lugares de guardado, muy pequeños en estos niveles. Pero básicamente la casa se configura a partir de los servicios y la circulación. Y otra cosa que tiene de muy interesante esta casa, un enorme lugar de guardado, pero vamos a decir en ese sentido porque es como una gran biblioteca mueble que ocupa toda una pared del fondo. Acá está la casa, ¿no es cierto? Fíjense, ahí está un poco la idea de lo que decíamos. Si seguimos el código de color, están los servicios, acá está la circulación, acá está el espacio de guardado, acá está el nivel inferior y los 2 entrepisos superiores. Ahí está un poco cómo la casa se va armando, ¿ven? Ahí está. Y la casa es eso. Entonces, lo que sucede acá abajo y lo que sucede en esos entrepisos puede ser intercambiable porque lo que está posibilitando los distintos usos es la ubicación estratégica de la escalera y los núcleos de circulación y los espacios de guardado. Acá en esta fotografía vemos, bueno, el espacio de guardado hacia un lado, uno de los entrepisos, ven lo que se ve por debajo, acá estoy debajo del otro entrepiso, la mochila de servicios, en este sentido que hablábamos acá, el baño y demás, que está sobre este lado, y fíjense que estos espacios podrían ser eventualmente cualquier cosa. Esa idea de la fluidez espacial a su vez está reforzada porque los puentes que vinculan un entrepiso con el otro son de metal desplegado, de metal perforado, de chapa electrosoldada, de malla electrosoldada, que permite una fluidez y una visión del espacio en toda su magnitud, 3 niveles. Miren esta maravilla, y acá la casa, que está el esquema tipológico de la casa, ¿no? Fíjense los 3 lugares, el lugar de guardado, los espacios flexibles del medio y la mochila de servicios con espacios más determinados en este sector. Acá lo que le mostraba, que estoy por debajo de parte de la mochila de servicios, allá están los baños, atrás mío estaría, no, al revés, allá estaría la cocina, atrás mío estaría los baños y el lavadero, aquí está la escalera lateral que sube los entrepisos, el patio de fondo y bueno, cómo se arma la casa y la flexibilidad y las distintas posibilidades funcionales que me da esta tipología.
caverna, el espacio hallado, el encuentro, los bordes, las posibilidades que me da toda esta serie de irregularidades adheridas al envolvente, ¿no? Lo que dice Shou Fujimoto, aquellas oquedades en las cuales me puedo acostar o puedo, en este caso, me funciona como una estufa o un lugar para guardar cosas, puede ser un sillón eventualmente, etcétera, etcétera. Entonces, dice Shou Fujimoto, en vez de tratarse solo de un funcionalismo autoritario, en la cueva estamos ante un lugar que puede estimular y facilitar distintas actividades. Los seres humanos pueden descubrir ahí nuevos usos cotidianos. El nido y la cueva podrían parecer semejantes, pero de hecho responden a conceptos diametralmente opuestos. Uno es un lugar funcional, hecho para los seres humanos, y el otro es un lugar del que se aprovechan los seres humanos, un otro lugar para la gente. Sin embargo, precisamente por tratarse de algo distinto, la cueva está llena de posibilidades de descubrimientos fortuitos. Además, no necesita parecer una cueva para que podamos llamarla así. En cambio, cabría imaginar la cueva cavernosa que podríamos denominar caverna transparente, como una forma pura. La arquitectura del futuro debería, eso lo dice Shou Fujimoto, ¿no? La arquitectura del futuro debería parecerse más a las cuevas que a los nidos. No obstante, el problema está en que la cueva es una formación natural, geológica, una realidad ajena al ser humano. ¿Son posibles las cuevas artificiales en una arquitectura creada por el hombre? El gran enigma es si seremos capaces de crear algo que carece de intención o la trasciende. Solo la cueva artificial y transparente señala las posibilidades de la arquitectura de humanidad.